Listo, muchachos. Entonces, miren, página 97. ¿Cuál es el título que aparece en la página 97? Revolución comunera. Revolución comunera. La revolución de los... Revolución comunera. Bueno, la pregunta es, oye, estamos hablando de revoluciones burguesas. ¿Y por qué aparece una revolución comunera por acá en Latinoamérica y por acá en Colombia? Porque cuando hablamos de revolución de comuneros estamos hablando del contexto latinoamericano, ¿de acuerdo? Más específicamente nos interesa en este momento hablar de Colombia. Para los que no saben, la revolución de los comuneros, ¿cierto? Fue una insurrección, fue un levantamiento violento también, por eso fue una revolución, un movimiento armado que se dio en Colombia cuando en su momento se llamaba Virreinato de Nueva Granada. ¿Sí? Hoy día sabemos que se llama Colombia, pero en esa época, en 1781, siglo XVIII, ¿cierto? Habían unas protestas y unas múltiples protestas por el inconformismo que tenían los campesinos y los criollos del virreinato de la Nueva Granada en contra del rey Fernando VII y de todas las reformas borbónicas que se dieron en la época. Entonces, mis hijos, vamos a compartirle, ahí aparece en pantalla precisamente lo que ustedes tienen, ¿cierto? Esto es lo que ustedes tienen en el libro, ¿cierto? Revolución comunera. Profe, perdón que la interrumpa, pero Sí, hay un profe. compañero que no puede entrar. ¿Dónde para que le abra? A que le abra la puerta, ya va de una, vamos a ver. Lo que pasa es que a mí no me sale ninguna solicitud. Ah, ya sí, hombre, tienen razón, hombre. Ay, qué vergüenza con ustedes. Aquí hay varios que no han podido ingresar. ¿Viste esto? Bueno, qué pena con estos muchachos. Listo, ahora sí. Bueno, sigamos entonces compartiendo lo que estamos viendo. Vamos a hacer como si estuviéramos en un taller, ¿cierto? Vamos a leer qué fue la revolución comunera. ¿Qué fue la revolución comunera? Pues les digo, fue una insurrección, fue un movimiento de protesta que se dio en muchos países de América Latina. Sí, como estamos hablando de Colombia, hablamos del virreinato de la Nueva Granada, donde ustedes saben que vivíamos en una época de imperios y colonias. ¿Colombia era un imperio o era una colonia? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver si ustedes saben la diferencia entre ese concepto. Ajá. Yo creo que era una colonia. Colonia. Una colonia, lo que quiere decir que éramos dominadores o éramos dominados y administrados por Dominados y Dominados administrados por los dominados. bien. Entonces, podrán entender el porqué del inconformismo. Recuerden que la ilustración y el movimiento de los ilustrados, ¿se acuerdan de eso que lo vimos ya, cierto, en clase? Se extendió y fue un movimiento de letras, de libros, de enciclopedias, de tertulias, que llegó ¿a dónde? Que llegó incluso a nuestro país. ¿Cierto, mis hijos? Y ahí, entonces, nos encontramos con que existían ya personas, no eran muchas, eran muy pocos, criollos, que habían sido educados, que habían y que sabían leer y escribir, que sabían y que habían escrito libros y que habían estudiado la situación por la cual estaba atravesando nuestro país. Asimismo, lo que fue la tapa de todo esto, como lo dice aquí, fue que el modelo económico que imperaba en la época es el que aparece aquí en negrillas, el mercantilismo. Era un modelo económico, un sistema económico muy parecido al capitalismo, donde los países imperialistas, ¿verdad? Lo aplicaron a raíz de qué? De extraer todos los recursos y todas las potencialidades que tenían las colonias, tanto en Asia como en África, como en América, ¿cierto? Para poder llenar sus arcas, para poder financiar sus estados y sus imperios. Entonces, cabe aclarar que una palabra clave aquí, y ustedes la tienen, es precisamente las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Todo eso está aquí en este libro. Miren, de hecho, aparece en la página, esta es la 98, y acá aparece
La 99. La 99 dice, ¿cómo era la situación en América? Y ahí aparece en la 99, en la 100, el contexto de que llevó a cabo, contexto histórico que hizo posible que se diera la rebelión de los comuneros, es decir, la revolución de la cual estamos hablando en Colombia. Y era un evento histórico, un hecho histórico que se daba de manera sincrónica a todos esos procesos de inconformismo que se daban también en Francia y en Europa. ¿Listo? Por eso es importante contextualizar. Mira, aquí aparecen las reformas borbónicas en la página 100 al final. ¿Sí? Eran la creación de nuevos virreinatos, la adopción de una política de comercio que beneficiaba a los imperios, más impuestos a todos los alimentos, a todas las personas. O sea, que eran más o menos como las reformas que quiere hacer el gobierno Duque hoy aquí en Colombia, ¿cierto? Ponerle impuestos a la sal, al chocolate, cobrarle más platica al estrato medio bajo, medio alto. Es algo así, pero ya no de connacionales, sino de extranjeros que nos dominaban, ¿cierto? Para que vayan más o menos como que contextualizándose, ¿cierto? Bueno, entonces mis hijos, aquí aparece toda la información que les puede servir para responder la pregunta que está en la página 97. Van a responder estas preguntitas que están en la página 97 en su cuaderno, van a colocar taller. ¿Y aquí qué pasó? Bueno, está cargando. Van a colocar taller. Bueno, ahí está. Un momentico que hay gente que está ingresando de nuevo. Ahí aparece una situación problema que se llama revolución comunera, la leen. Y adelante en esas páginas 98, 99 y 100 aparecen las respuestas a las preguntas problematizadoras, ¿cierto? Que son estas, la de la página 97. ¿Qué ocurría en el mundo durante el siglo XVIII? ¿Cierto? ¿De qué manera los sucesos ocurridos de este tiempo desencadenaron los procesos de independencia en América? Ustedes saben qué es lo que pasaba en el mundo, ¿cierto? Es lo que estamos viendo, ¿cierto? En clases. Bueno, empiecen a trabajar y esto lo van a escribir en el cuaderno y lo vamos a compartir con una foto a mi WhatsApp personal para yo poderles colocar y asignar una nota. ¿Listo? Empiecen a trabajar, mis hijos. ¿Alguna pregunta? Aquí estoy. No estoy conectado.